Si en este nivel la lesión no presenta características de lesión melanocítica, hay que ver y valorar estructuras vasculares que aparecen en lesiones no melanocíticas. Generalmente son lesiones hipo o amelanocíticas aparentemente sin estructura dermatoscópica. El estudio detallado de las estructuras vasculares puede ser la clave para el diagnóstico en estas lesiones. Como siempre, valoraremos en primer lugar la morfología de las estructuras vasculares, su disposición dentro de la lesión y la presencia o no de criterios dermatoscópicos adicionales. Antes de analizar las estructuras vasculares, debemos descartar que no estamos ante una lesión inflamatoria o infecciosa con estructuras vasculares a veces indistinguibles entre ellos. Estructuras vasculares de los tumores queratinizantes. Queratosis seborreica. Su patrón más típico son los vasos en horquilla, que están presentes en la mayoría de los tumores queratinizantes y que presentan un valor predictivo positivo de queratosis seborreica del 70%. Las queratosis seborreicas se localizan sobre todo en la cabeza y en el cuello y están distribuidas de forma regular, con apariencia monomorfa y generalmente rodeadas de un halo blanquecino que hemos dicho es típico de los tumores queratinizantes. En la queratosis seborreica irritada, los vasos en horquillas con frecuencia aparecen alargados, irregulares en tamaño, doblados, retorcidos o con doble cadena, lo que hace que constituya un patrón vascular bastante polimorfo. Algunos rasgos adicionales que facilitan el diagnóstico pueden ser la presencia de quistes de Milium, tapones córneos y la finalización abrupta de los bordes de la lesión. Acantoma de células claras. Presenta un patrón dermatoscópico que es muy característico. Aparecen vasos glomerulares o puntiformes que siguen trayectos lineales en una distribución en collar de perlas y en ocasiones con una disposición que recuerda a una red y todo ello sobre un fondo rosado. Es frecuente también hallar un collarete blanquecino alrededor del tumor debido al rápido crecimiento. Por tanto, los acantomas de células claras suponen una excepción a la asociación de vasos puntiformes con lesiones melanocíticas y hay que diferenciarlo de los nevus de Spee y de los melanomas amelanocíticos, sobre todo valorando mucho la presencia o no de otros criterios adicionales. Enfermedad de Boven. Generalmente presentan dos variedades de vasos, los vasos puntiformes y los vasos glomerulares, que se agrupan en densos racimos de pequeño tamaño y que se asocian con escamas superficiales. Otros hallazgos en la enfermedad de Boven son la presencia de un halo blanquecino perivascular y la presencia, como hemos dicho, de estas escamas superficiales, lo cual sugiere su origen queratinizante. De hecho, si encontramos en una lesión la presencia de un patrón vascular glomerular en racimos más signo de hiperkeratosis, es muy probable que efectivamente se trate de una enfermedad de Bowen, con un valor predictivo positivo del 98%. Carcinoma epidermoide invasor. Presenta, sobre todo, lo más característico es un gran polimorfismo vascular. Aparecen vasos en horquilla de forma y distribución irregular y con frecuencia alargados. Así también pueden aparecer vasos puntiformes, lineales irregulares y glomerulares, y todo ello rodeado de un halo blanquecino y localizados de forma preferente en la periferia del tumor. Como criterios adicionales podemos encontrar escamas y masas de queratina en la zona central. Aparecen sobre todo sobre un fondo blanquecino, destacando la presencia de escamas o costras, y carecen del fondo rojo lechoso o policromático característico de los melanomas hipomelanocíticos. Queratocontoma, forma clínica del carcinoma epidermoide bien diferenciado. Aparece como una masa central de queratina de color amarillento marronáceo y rodeada con frecuencia por vasos en horquilla alargados y a veces engrosados, típicamente rodeados de un halo blanquecino. Estos vasos adquieren una disposición radial y pueden asociarse a vasos lineales irregulares y glomerulares. Esta distribución de los vasos en horquilla periférica sirve para diferenciarlo de las queratosis seborreicas, en las cuales los vasos se distribuyen de forma regular y por toda la lesión. Queratosis actínica. El hallazgo dermatoscópico más importante y más típico desde el punto de vista vascular en las queratosis actínicas de la cara es el patrón compuesto en fresa, que está presente hasta el 90% de los casos. Es decir, sobre un fondo rosado o rojizo se observan las aperturas foliculares de color blanquecino amarillento de las glándulas sebáceas, que está presente en la mayoría de las lesiones de la queratosis actínica. Al ser una lesión queratinizante es frecuente que presenten escamas superficiales blanco-amarillentas. El signo de la roseta, que son imágenes brillantes en forma de trébol de 4 hojas,
se describió inicialmente como característico de la esclerosis actínica, pero después se ha visto que se pueden encontrar con frecuencia en otras lesiones como son los melanomas, los nevus o el carcinoma vasocelular. En la esclerosis actínica bovenoides son típicos los vasos glomerulares de distribución regular y que no se agrupan en racimo, como ocurre por ejemplo en la enfermedad de Bowen. Carcinoma epidermoide intraepidérmico. Tanto las formas pigmentadas como no pigmentadas de este tumor se caracterizan por presentar un patrón vascular compuesto por vasos puntiformes y o glomerulares de forma parcheada en pequeños grupos con gran densidad de vasos dentro. Esta forma permite diferenciarlo de otras patologías como son la psoriasis, donde los vasos se distribuyen de forma más difusa, y también es muy importante valorar la presencia de criterios adicionales, como son el halo blanquecino alrededor de los vasos y las escamas superficiales que hemos visto son típicos de los tumores queratinizantes. Ante la ausencia de criterios en los niveles anteriores en la lesión, debemos buscar la presencia de estructuras vasculares características de lesiones melanocíticas poco o nada pigmentadas. Al igual que en los niveles anteriores, hay que considerar tres aspectos. En primer lugar, la morfología de la estructura vascular que encontremos. En segundo lugar, su distribución dentro de la lesión. Y en tercer lugar, la presencia o no de otros criterios dermatoscópicos adicionales. Si identificamos las estructuras vasculares, traerá dos consecuencias. En primer lugar, considerar la lesión como melanocítica. Así podemos decir que en general los vasos puntiformes, los vasos en comas y los vasos lineales irregulares son altamente predictivos de tumores melanocíticos. Asimismo, la segunda consecuencia sería facilitarnos una aproximación para diferenciar entre las lesiones melanocíticas benignas y malignas. En primer lugar, vamos a ver los nevus melanocíticos maduros o intradérmicos. En ellos, el hallazgo fundamental desde el punto de vista vascular para su diagnóstico dermatoscópico es el hallazgo de vasos en coma o curvos, que si están presentes tienen un valor predictivo positivo para nevus melanocíticos del 94% y asimismo tienen un importante valor predictivo negativo de melanoma. Los vasos en coma ya sabemos que son vasos gruesos, ligeramente curvados, apenas se bifurcan o ramifican, muy variables en tamaño y calibre, dispersos por todo el tumor y de distribución regular, y carentes de halo blanquecino, que es típico de los tumores queratinizantes. Otros hallazgos adicionales en los nevus melanocíticos intradérmicos son el pelo terminal, los quistes de milium y glóbulos discretamente pigmentados de un color marrón grisáceo que son en realidad restos de pigmento. Nevus de Spitz. Lo más característico son los vasos puntiformes, que tienen un valor predictivo positivo para lesiones melanocíticas del 90% y particularmente para los nevus de Spitz, ya que aparecen hasta en el 78% de los casos de estos tumores. Suelen observarse en el centro hipopigmentado del nevus, con apariencia monomorfa, agrupación muy regular, de elevada densidad y asentado sobre un fondo rosado lechoso. Existen dos formas principales de los nevus de Spitz hipopigmentados. Los nevus de Spitz intradérmicos, en los cuales aparecen múltiples vasos puntiformes, monomorfos y de distribución regular sobre un fondo rosado. Es decir, sería un aspecto típico, dermatoscópicamente hablando, de los nevus de Spitz. En segundo lugar tenemos los nevus de Spitz atípico o nodulares, que presentan estructuras vasculares más irregulares y a veces los hace indistinguibles de los melanomas hipomelanocíticos. También se pueden observar crisálidas, que son típicas del melanoma, y un patrón residual en estallido, que puede ayudar en el diagnóstico. Asimismo, puede aparecer un fondo rosado y un retículo invertido. Los tumores epizoides pueden ser, como hemos dicho, dermatoscópicamente indistinguibles del melanoma, sobre todo los nevus de Spitz atípicos, y pueden mostrar estructuras vasculares atípicas muy semejantes a la que se presenta en el melanoma hipomelanocítico, como son los vasos lineales irregulares, glomerulares o áreas rosadas y telangiectasias. Por ello, es aconsejable extirpar todas las lesiones en adultos con hallazgos dermatoscópicos propios de lesiones epizoides,
porque el diagnóstico diferencial con el melanoma melanocítico o hipomelanocítico va a ser muy difícil. Melanomas hipo y amelanocíticos. Las estructuras vasculares en el melanoma pueden presentar distintas morfologías: vasos puntiformes, en horquilla irregular sin halo blanquecino, vasos lineales irregulares, en serpentina, tortuosos o en sacacorchos. En esta imagen vemos vasos puntiformes y lineales irregulares sobre un fondo rosado y restos de pigmento en la periferia. En esta otra imagen vemos vasos puntiformes y glomerulares sobre un fondo rosado con distintas modalidades de color. La característica dermatoscópica más importante en el melanoma hipo o amelanocítico es la presencia de dos o más tipos morfológicos de vasos, lo que se entiende como un patrón polimorfo, que aunque no es exclusivo de los melanomas, puede aparecer por ejemplo en la queratosis seborreical, en algunos dermatofibromas y en tumores mixtos, sí es muy típico del melanoma. De hecho, la combinación más frecuente son la presencia de vasos puntiformes junto a vasos lineales irregulares. En esta imagen vemos un melanoma melanocítico con patrón vascular polimorfo sobre un fondo rosado y estructuras brillantes blanquecinas. Es muy característico también de los melanomas hipomelanocíticos que las estructuras vasculares se dispongan sobre un fondo rosado, mientras que en los nevus el fondo suele ser de color marrón claro, y también que aparezcan múltiples tonalidades de este color rosa, incluso la presencia de áreas rojo lechosas, por el aumento del volumen vascular inducido por la neogénesis tumoral. Estas tonalidades de color rosa o áreas rojo lechosas son raras en tumores benignos, aunque también puede aparecer en el carcinoma vasocelular y en los nevus de Spiez. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los melanomas no suelen ser amelanocíticos, sino más bien hipomelanocíticos, y presentan con frecuencia criterios adicionales dermatoscópicos que nos pueden ayudar para el diagnóstico, como son la pigmentación residual, pequeñas áreas azules, blanquecinas o grises en la periferia, estructuras de regresión, glóbulos irregulares, proyecciones o restos de retículo pigmentado atípico. En los melanomas hipomelanocíticos, el patrón predominante y su agrupación dependen en gran medida del grosor tumoral. Así, en lesiones planas, que suelen ser de corta evolución, predominan los vasos puntiformes, que a veces son el único dato dermatoscópico. Suelen ser vasos homogéneos y agrupados de forma regular. En las lesiones sobrelevadas aparecen los mismos vasos puntiformes, pero suelen ser más largos, gruesos y variables en forma. En el melanoma hipomelanocítico de grosor intermedio, lo más característico es el patrón polimorfo, predominando, como ya hemos dicho, la presencia de vasos puntiformes en combinación con vasos lineales irregulares, pero también con vasos en horquillas y todo ello sobre un fondo rosado rojo. En los melanomas gruesos, que desarrollan un sistema de aporte vascular diferente, además de la presencia de vasos en horquilla, de vasos lineales irregulares y en tirabuzón, puede presentar el signo de campo de amapola, que consiste en que aparecen pequeñas gotas de sangre al apretarlo con el dermatoscopio. Muestran también vasos arboriformes y o glóbulos rojos lechosos. En general, en todas las lesiones sugerentes de melanoma hipomelanocítico es muy importante valorar también las estructuras adicionales que pueden sugerirnos el diagnóstico, como son la despigmentación reticular y la presencia de crisálidas, que hemos visto que también puede aparecer en los nevus de Spiez. Metástasis del melanoma. En general presentan áreas vasculares con más frecuencia que el tumor original. En las lesiones delgadas predominan los vasos puntiformes, mientras que en los tumores más gruesos los vasos que predominan son en tirabuzón y el patrón sacular. Este patrón sacular puede confundirse con las lagunas de los hemangiomas, ya que son estructuras redondeadas u ovoides de color rojizo o marrón rojizo o negro, pero las lagunas de los hemangiomas presentan un color y una estructura muy homogéneo y bordes muy netos, lo cual es diferencia de las estructuras vasculares que aparecen en la metástasis por melanoma. También son muy frecuentes la presencia de vasos en sacacorcho o tirabuzón. Pueden presentar un color muy parecido a los nevus azules, pero en los casos de la metástasis presenta un halo rojizo perilesional muy característico y esto puede ayudar en el diagnóstico diferencial. Por tanto, es importante recordar, primero, que los vasos puntiformes en coma y vasos lineales irregulares son altamente predictivos de tumores melanocíticos en general. Segundo,
que los nebus melanocíticos intradérmicos presentan vasos en coma variables en tamaño y calibre, por lo que pueden confundirse con vasos lineales irregulares. El nebus de Spieth hipopigmentado puede presentar numerosos vasos puntiformes y monomorfos y de distribución regular sobre un fondo rosado, que hace que sea un patrón muy característico. Por último, los melanomas hipomelanocíticos se caracterizan por presentar un patrón vascular polimorfo, sobre todo con la combinación de vasos puntiformes más vasos lineales irregulares sin halo blanquecino y sobre un fondo rojo lechoso. Asimismo, con frecuencia presentan criterios adicionales como son restos de pigmentos periféricos que solo pueden ser apreciables mediante la dermatoscopia.